Hola, buenos días Gonzalo, bienvenido. Hace unos meses estábamos en prealerta por sequía, ahora resulta que estamos en prealerta por lluvias. ¿Estamos realmente preparados para afrontar estos fenómenos extremos fruto del cambio climático, como las sequías o las inundaciones? Yo creo que si pensamos desde un punto de vista técnico, de nuestra capacidad para gestionar eventos críticos, creo que tenemos que decir que en general sí estamos bastante preparados. Pero esa es precisamente mi preocupación. Mi preocupación es que hemos sido capaces de alcanzar la excelencia en la gestión de crisis y sin embargo no en la gestión de riesgos. Es decir, no nos estamos anticipando. Y esto es especialmente relevante cuando estamos hablando de cuencas mediterráneas, donde coexiste un problema crónico de escasez estructural con lluvias torrenciales. Entonces, donde te puedes encontrar con los dos eventos extremos polares en cualquier momento del tiempo. Entonces, quizá las medidas hace falta trabajar más en prevención que no en corrección. Efectivamente, es decir, yo creo que estamos siendo capaces de generar medidas que mitigan determinados daños, estamos siendo capaces, por ejemplo, de generar respuestas que a través del pago de seguros agrarios compensan por las pérdidas de renta agraria, pero todo esto lo tenemos que hacer en un contexto que es un contexto nuevo, es un contexto de adaptación al cambio climático que añade no solo mayor frecuencia e intensidad de estos eventos extremos, sino un elemento fundamental que no podemos ignorar, que es la incertidumbre. No sabemos bien lo que va a ocurrir. Entonces tenemos que ser capaces cada vez más de anticiparnos y gestionar riesgos. Hablabas del sector agrario. La agricultura es quien consume más agua en relación, por ejemplo, con el sector de la industria. ¿Qué medidas se están tomando para paliar esta situación? Desde modernización de riegos, por ejemplo. Cuéntanos un poco al respecto. Con el esfuerzo que se ha hecho en los planes de modernización de regadío, hemos conseguido que a nivel de parcela se ahorre mucha agua. Somos capaces de hacer lo mismo o más con menos agua. Pero, sin embargo, hay un efecto de escala que se come todas esas ganancias en términos de eficiencia a nivel individual. Esto es lo que tenemos que repensar. Es decir, podemos estar al mismo tiempo enfrentándonos a un problema de escasez estructural serio, al hecho de que 2/3 partes del territorio peninsular estén en riesgo de desertificación o el 20% ya esté efectivamente desertificado y al mismo tiempo seguir avanzando en expansión de regadíos. Esta es la reflexión que tenemos que hacer. Ahora que en cuanto a la gestión en España, la gestión del agua, el debate de gestión directa versus gestión indirecta, ¿qué opinas del modelo de colaboración público-privada y cuáles son los retos actuales en este sentido? La discusión sobre lo público y lo privado es absolutamente irrelevante si lo que prevalece es el interés general. Pero si hay empresas comprometidas con el interés general y si al mismo tiempo tenemos al sector público verdaderamente comprometido en el interés general sin miradas sectarias, entonces esa cooperación es una cooperación que ya se está dando, que está en la mayor parte de los mejores modelos que uno encuentra a nivel internacional, por ejemplo en el área metropolitana de Barcelona, y sobre la que hay que seguir profundizando para refinar, para modificar todo aquello que no ha estado funcionando bien hasta ahora. Evidentemente, los ayuntamientos son los que llevan un poquito la batuta en cuanto, por ejemplo, a la fijación de los precios, las tarifas, etc. Quizá una posible solución o next step sería adoptar el regulador que están aplicando en Inglaterra, por ejemplo, un regulador único e independiente del sector del agua. Lo que tengo claro es que tienen que existir principios únicos de regulación que luego sean adaptables a la realidad local, porque si no nos encontramos con problemas como asimetrías en la estructura tarifaria, cánones que se incorporan en unos ayuntamientos y no en otros, falta de transparencia y rendición de cuentas. Estas discusiones se resolverían si tuviésemos principios únicos de regulación adaptables a la realidad de cada ayuntamiento. Ya para acabar, quería saber un poquito pues, cómo nace el Foro de Economía del Agua y cuáles son los actuales objetivos que tiene. Bueno, el Foro de la Economía del Agua nace ya hace más de 2 años, casi 3 años de hecho. Nace como una iniciativa académica de una de las universidades más antiguas de Europa, la Universidad de Alcalá, y lo que nos propusimos fue generar un foro de debate público en el cual lo que queremos básicamente es, por un lado, hacer un recordatorio que nos parece importante, y es que lo que ocurre aquí también ocurre en muchos otros lugares y por tanto beneficiarnos de la evidencia internacional. Por otro lado, traernos a personalidades que han alcanzado un perfil muy alto en sus campos a nivel internacional, incluyendo premios Nobel de Economía y de la Paz, gente que no necesariamente trabaja en el sector del agua, pero a la que sacamos de su zona de confort para reflexionar sobre el agua. Y, por otro lado, ser capaces de abrir un canal de comunicación con la sociedad, implicando a periodistas del más alto nivel, para que ellos sean capaces de aportar una mirada fresca a temas que a veces en la realidad, en el día a día, se enconan, se hacen complejos y de alguna manera nos llevan a repetir lugares comunes permanentemente.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo, me parece una iniciativa fantástica, os deseo muchos éxitos y espero verte pronto por aquí. Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.